Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a otro episodio más de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Te saluda tu hermano y amigo Miguel Antonio Ortiz. Como habrás notado, hay un cambio de ambiente. Estamos en otro lugar, estamos en la Florida para pasar un tiempo con nuestras hijas y luego seguir en Puerto Rico con los asuntos de salud de mi esposa y otras cosas que obviamente pues tenemos que atender. Allá está nuestra casa. El cambio de ambiente es considerable porque allá ha habido mucha calor por muchas semanas, con mucha humedad, y aquí el día amaneció fresco. Ya saben, tengo un jacket leve porque no es que haga un frío tremendo, pero ya está avisando que viene un cambio. Pero viene bien este cambio de temperatura tan agradable con la brisa tranquila a esta hora temprano con este panorama. Yo estoy en la costa oeste de Florida y esta área durante este año 2024 ha sido azotada por dos fenómenos atmosféricos, uno que entró directo y otro que pasó a unas millas, pero la marejada que causan estos fenómenos fue tal que le hizo mucho daño a muchísimas personas que perdieron sus propiedades, literalmente sus casas y todo el contenido de ellas. Todavía se notan los trabajos, los esfuerzos de limpieza que hay, porque es mucho, y a esta hora hay una amenaza de que pase otro fenómeno atmosférico en unos cuantos días, pero no sé si eso se va a dar o no. Esperamos que no, porque ha sido bien duro el golpe que ha recibido estas personas durante todo este tiempo. Aquí me están acompañando una serie de aves muy interesantes que están mirándome. Ellas creen que yo les voy a dar algo de comer, pero yo no traje nada. Pero ellas están bien cerquita. Aquí hay uno que está aquí al ladito mío. Pero nada, ustedes saben que yo fotografío las aves y toda la naturaleza y los panoramas, así que tengo que, mira, por ahí va uno, ¿ves? Yo pues me deleito en estas cosas que veo la mano de Dios en cada una de ellas. Aprovecho para exhortarte no tan solo a que suscribas al canal y le des likes a los episodios y lo compartas con tus amistades y familiares, sino que también puedas escuchar lo que tenemos, los estudios bíblicos en el podcast de audio, en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y otras plataformas que se llama Grace 21. También tenemos la página de Instagram que es Grace21 _, o sea, la rayita de abajo, live. Así que vamos a seguir con el estudio que estamos llevando a cabo como un recordatorio de cosas importantes que tienen que ver con la fe cristiana. Y hemos estado acompañando esta transición enorme, un punto importante de un giro grande que Dios está haciendo que nadie vio venir. Pero es bien importante para toda la humanidad. No importa si lo aprecian o no, si lo conocen o no, sucedió y es bien importante que lo tengamos en mente. En Hechos, el capítulo 9 nos quedamos, hablando de Pablo y su conversión. Y el hombre que era un cazador de cristianos, ahora se va a convertir en presa. El hombre que era un perseguidor de creyentes, ahora él va a ser perseguidor, va a experimentar, como Dios dijo, le expresó a Ananías. Dice aquí, en el capítulo 9, el versículo 15, dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dicho y hecho, y eso va a suceder, y sucedería de muchas maneras. ¿Cómo sucedería? Bueno, para muestra, antes de seguir leyendo en Hechos, ¿por qué no aprovechamos y leemos 2 de Corintios, el capítulo 11? Pablo se le atribuye la autoría, obviamente inspirada por el Espíritu Santo, inspirada por Cristo mismo, que le da toda esta revelación del mensaje de la gracia, de las cartas desde Romanos hasta Filemón. Así que imagínense si es importante esta figura en la fe cristiana, que no debemos ignorar, que lo que debemos hacer es estudiarla y saber qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de esto. Y te dije Corintios, perdón. 2 de Corintios capítulo 11.
Y en 2 Corintios capítulo 11 vamos a leer desde el versículo 21. Y dice así: para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Aquí está dándonos unos puntos sobre su resumen, sobre su persona. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. Y aquí comienza su listado. ¿Recuerdan lo que leímos que el Señor dijo que iba a padecer? Aquí vamos. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte. Muchas veces de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Cuando dice de los judíos, quiere decir que también tiene que haber recibido azotes de alguien más, porque hace esa aclaración, ¿verdad? Menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, casi nada, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed. ¿A usted le gustaría trabajar para una empresa que ofrece todo esto? Amén. Peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y desnudez. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. Esto era lo más que le dolía y le preocupaba a él. No era todo ese peligro y todas esas vivencias y circunstancias y experiencias que tuvo como por ser ahora un siervo del Señor, un apóstol de Cristo. Lo que a él le preocupaba que sobre mí se agolpa cada día, dice él aquí en 2 Corintios 11, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Por una ventana. Lo sacaron y lo bajaron por un canasto, como si fuera verdura. Y así se vio en circunstancias extraordinarias, pero este hombre, el apóstol Pablo, el apóstol para la iglesia, cuerpo de Cristo, todas estas vivencias que Dios ha protegido en este documento que se llama la palabra de Dios, la Biblia, todo el consejo de Dios, está para nosotros aprender de ellas. ¿Dónde nosotros nos encontramos en todo esto? También nosotros hemos tenido nuestras vivencias y circunstancias en la vida, tal vez no necesariamente por ser creyentes, pero sí porque vivimos en un mundo caído por el pecado y nuestras circunstancias cambian a veces muy rápido, abruptamente, y a veces de manera dolorosa y triste. Pero hay muchos hermanos nuestros que están padeciendo directamente por la fe, por ser cristianos. Estoy pensando en otra porción bíblica y no me he olvidado de Hechos, el capítulo 9. Vamos a Filipenses, el capítulo 4. Recuerdan lo que dice también en Romanos capítulo 8. Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y en Filipenses él dice lo siguiente: en todas las circunstancias que él vivió, ¿qué uno hace si uno las va a vivir como quiera? ¿Qué uno hace si las vamos a experimentar como quiera? Pues vamos a aprender de ellas. Vamos a sacarle un provecho. No lamentar, no pedirle al Señor, sácame rápido de esto, porque hay escuela, seguro. Nadie quiere pasar más rato, nadie quiere sufrir dolor ni tristeza, ni tener pérdidas. Pero si ya que estamos experimentándolo,
veamos a Dios en medio de eso y aprendamos, y eso nos ayuda a madurar, también a confiar más en Dios. Dice en Filipenses el capítulo 4, en parte, el apóstol Pablo, en el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, hablando con relación a, tendríamos que leer un poco antes para entender a qué se refiere en ese contexto, pero saquemos algo de aquí. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Él lo aprendió, no lo sabía. Recuerden, él apenas, cuando estábamos leyendo el capítulo 9 de Hechos, que estamos viendo su conversión, este cambio tan grande que va a haber de ser una persona que perseguía a los creyentes a ser un cristiano, a ser un miembro de la familia de Dios y ser un portavoz del mensaje de la gracia. Él no sabía que todo eso venía. Apenas estamos comenzando, pero aquí ya han pasado años, ha habido un proceso de madurez, de aprendizaje, de confianza en el Señor y de recibir mensaje y doctrina que nosotros estamos recibiendo ahora. Y hoy en el siglo XXI tú y yo nos estamos deleitando en ellas. Dice el versículo 12, estamos en Filipenses capítulo 4, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, o sea, tener y no tener. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Está hablando de los contrastes, cuando la cosa está bien, cuando la cosa no está tan bien, cuando hay y cuando no hay. Eso es una escuela que tú y yo hace rato debemos estar aprendiendo de eso. Pobre del que ha tenido mucha abundancia y nunca ha aprendido a manejar la escasez. No va a saber qué hacer y le puede aplastar mental y emocionalmente cuando se vea que no hay que comer, o no hay que vestir, o no hay un vehículo, o no hay dinero en la cuenta de banco. Esas cosas suceden en la vida, pero hay quien nunca ha experimentado eso. O también hemos tratado de proteger a nuestros hijos de que no padezcan de estas cosas, pero entonces se le está privando de una escuela. No es que seamos masoquistas, no es que nos guste sufrir, pero si en el mundo se sufre, en el mundo también hay gran gozo y alegría de parte del Señor, pero también está lo otro, y ya que lo tenemos, pues vamos a estudiarlo, vamos a analizarlo, vamos a agarrar, ¿verdad? Como dice Pablo con relación al estudio de la Escritura, examinarlo todo y retener lo bueno, pues vamos a retener las cosas buenas. Entonces viene el famoso versículo 13 que tanta gente lee, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que todas las circunstancias, los pros y los contras, y este hombre padeció de todo, él dice que aprendió a contentarse. Él le dice también en Timoteo, no recuerdo exactamente dónde está, pero sé que está, lo puedes buscar, que teniendo sustento y abrigo, que estemos contentos, satisfechos, después que tengamos para comer y tengamos ropa. Eso es que es bien fundamental en la vida. Que seamos agradecidos. Es cuando queremos un poco más, de más, que a veces nos metemos en líos, en deudas, en aspiraciones, en envidias, en no sé, ambiciones desmedidas, en avaricia y tantas cosas que nos tiran por un camino peligroso. Pero entonces no puedo dejar de leer uno de los versículos que yo he compartido contigo. Muchas veces lo quiero compartir una vez más contigo porque no sé cuál es tu situación en este momento. Nuestras situaciones son fluctuantes y pues el mundo es como es, están pasando cosas, pero recordemos la palabra de Dios y mantengamos en la palabra de Dios. Si ves que la cámara se mueve un poco es porque la brisa está soplando un poco. Yo espero que el estabilizador que trae la misma aplicación que utilizo para grabar, pues me ayude a que no tiemble tanto. Dice el versículo 19, mi Dios, que espero que sea tu Dios, mi Dios, el Dios de los cielos, Jehová, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, creador de todas las cosas, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es conforme a sus riquezas. Es conforme a lo que Él sabe que necesitamos y no necesariamente a lo que nosotros queremos. Siempre quiere lo mejor para ti y para mí. Siempre
son bendiciones espirituales, las cosas de Dios son eternas, las cosas de la tierra son perecederas. Yo estoy en un sitio que estuvo dos experiencias consecutivas en este año 2024, terribles. Todo se ve tranquilo y sereno, pero aquí no lo notas, obviamente no está en el tiro de la cámara, pero hay muchos árboles partidos, todavía hay esfuerzos de limpieza, pero más cerca de la orilla, un poquito más retirado donde yo me encuentro en este punto, muchas personas, cientos, tal vez miles de personas en la costa oeste de Estados Unidos, pues este año sus vidas le cambió. Perdieron sus casas, literalmente. No tan solo los recuerdos de fotos y detalles y todo lo que tiene que ver con la vida que se conforma dentro de un hogar, las memorias, todo eso va a cambiar, no sé. Algunos se mudarán, no van a querer sufrir esto nuevamente, algunos van a ver cómo empiezan, algunos van a pelear con los seguros para ver si les cubren o no y se van a llevar la sorpresa que los seguros, los que estuvimos en María, en Puerto Rico, sabemos lo interesante que es manejar los seguros. Y a veces sale bien y a veces como que uno se lleva una sorpresa. Pero ahora miren lo sereno que está. Y un día estaba tormentoso, con peligro, lluvias y vientos. Y ahora de momento, el día de hoy está como si nada, muy, muy sereno. Nuestra vida puede que esté tormentosa de este lado de la vida. Nuestra vida, la lucha espiritual que hay también de este lado es fuerte y va arraigando. Pero eventualmente estaremos en la paz y la quietud del Señor en su presencia. Mientras tanto, aprendamos de lo que estamos experimentando y sigamos adelante madurando. Y también el Dios de toda consolación, nuestro Dios, está con nosotros para consolarnos en cualquier tribulación y aprendemos de ese consuelo de Dios para poder ayudar a otros en cualquier situación que se encuentran. Ahora sí, Hechos, capítulo 9, que mucho tardé en llegar allí, pero vamos a leer algo de ahí, seguro que sí. Pablo ha sido bautizado y vamos al versículo 20. Miren lo que sucede, los cambios de paradigmas, los cambios mentales, espirituales, de actitud y hasta de temperamento que suceden cuando una persona realmente tiene un encuentro con el Señor. Yo uso un ejemplo que tal vez no es el mejor ejemplo, pero es un ejemplo que yo creo que tú puedes entender fácilmente. Cuando una persona queda expuesta a alta radiación nuclear, como ha habido en accidentes nucleares, la persona que se expone a la radiación nunca vuelve a quedar igual. Hay algunas dosis que son controladas cuando hay rayos X y todo este tipo de procesos de salud. Pero la radioactividad de por sí pues tiene su peligro. En el caso de Cristo, pero en todo el sentido positivo y maravilloso y glorioso y bendito de la palabra, cuando una persona queda realmente expuesta a Cristo, nunca vuelve a quedar igual. Ninguno de nosotros fue el mismo después de conocer al Señor y de crecer en su palabra. Tengamos esto en mente, porque estamos en un proceso y como dice Filipenses capítulo 1, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, un proceso continuo, dinámico, consistente del cual nosotros también tenemos que colaborar, tenemos que tener gran disposición. Dios da tanto el querer como el hacer y nosotros tenemos que tenerle ganas a estos asuntos de Dios, porque si no nos vamos a quedar estáticos, nos vamos a estancar y eso el Señor no quiere eso para ti y para mí, quiere crecimiento, madurez, inteligencia y sabiduría espiritual. Y el versículo 20 de Hechos capítulo 9 dice, enseguida. Y eso denota que rapidez, inmediato, rápidamente. Enseguida predicaba a Cristo. Hace un minuto atrás este hombre era un perseguidor que odiaba todo lo que tenía que ver con el camino, con Jesús y sus seguidores. Los asolaba y ahora predicaba a Cristo. Que muchos maravillosos y poderosos testimonios hay de gente que eran enemigos de la fe y ahora la defienden hasta lo último. Me recuerda a Lee Strobel, del libro El caso de Cristo. También está Josh McDowell, el de Evidencia que merece un veredicto, el libro que fue también muy famoso. Y fueron personas que se lanzaron al proyecto de probar a los demás que todo esto de Cristo, de la Biblia, de Dios, de los milagros, de la cruz, todo eso son falacias. Y se lanzaron en el proyecto de buscar información
para probar todo lo contrario. Y ya ustedes saben lo que pasó con cada uno de ellos, ¿verdad? Terminaron siendo cristianos. La evidencia era tan contundente que no les quedó más remedio. O creen o no creen. Eso no, aquí no hay punto medio. O creen o no creen. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Y esto es importante porque ¿quiénes estaban en las sinagogas? Los judíos. Y habían también gentiles, pero que se hicieron prosélitos. O sea, que se hicieron de la religión judía para ser aceptados. Pero mayormente eran de Israel. En las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Eso es lo que ellos tenían que creer. Cuando Jesús estaba ministrando en la tierra y estaba vivo, y alguien creía en él y ponía su confianza en él, la salvación venía porque le recibían como Mesías y como Hijo de Dios, como el Cristo, el ungido de Dios. Ellos no podían creer todavía en el aspecto de su muerte y sepultura y gloriosa resurrección porque no había sucedido. Este mensaje de la muerte de Cristo, su sepultura y gloriosa resurrección, aquí nosotros le hemos dado bien duro en este canal. Está en Primera de Corintios, el capítulo 15, versículos del 1 al 4. ¿Por qué? Porque eso fue lo que el Señor hizo, pero mientras estaba presente en la tierra vivo y la gente ponía su fe en Él, la salvación venía por creer en Él, por ser el Hijo de Dios. Morning, how you doing today? Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén? Porque tú tienes reputación. La gente empieza a mirar a las personas que cambian por Cristo y dudan, porque dice, espérate, porque vive de la reputación. Este no era el que bebía, este no era el que hablaba malo, este no era el que peleaba, este era el que no creía ni en la luz eléctrica, este no era el que estaba con amargura, con furia, peleando contra todo y tirándole a todo lo que se mueve. ¿Qué pasó aquí? Se nota el cambio, ¿verdad? Porque va a haber un fruto. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas y Dios es un especialista en hacer las cosas nuevas. Y todos los que lo oían, le oían, estaban atónitos, o sea, boquiabiertos, estupefactos. Y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá. Good morning. Para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Espérate, este no es el hombre que... ¡Wow! ¡Qué cambio radical! Mucha gente se tiene que haber llenado de alegría. Y otros, es posible que decían, este no cambió nada. Este se tiene algo entre manos. Este lo que está buscando es estar bien cerca para entonces agarrarnos a todos y llevarnos. Todos esos pensamientos pasan por la mente de la gente. ¿No crees? Todavía el día de hoy hay dudas. Todavía el día de hoy que dice, tú, que tú fuiste pastor, tú que tú eres cristiano, tú que estás yendo a la iglesia, tú que estás leyendo la Biblia, ¿qué ha sucedido? Así es esto, pero pues viene con el territorio. Aceptémoslos. Entonces, dice, invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Esa no era la misión de él. ¿Qué está haciendo este hombre hablando de Cristo? El versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba. En vez de frustrarse y decir, esto no va a salir bien, la gente no me va a creer, la gente me sigue mirando con malos ojos, no me tienen dudas, Señor, yo mejor me quedo en mi casa. Yo mejor me quedo en casa, esto no va a funcionar. La reputación que yo hice fue tan grande que no va a haber quien me preste oído a lo que yo tenga que decir. No, todo lo contrario, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, porque ahora tiene información de primera mano. Recuerden lo que él fue recibiendo. Y lo dice claramente y lo enfatizamos grandemente en Grace 21, el capítulo 1 de Gálatas, lo que yo recibí. No lo recibí de hombre alguno, sino de Cristo mismo. Así que él no se debía a los apóstoles, no se debía a nadie sobre la tierra, se debía a Cristo mismo, quien lo salvó, quien interceptó su vida y lo transformó. Y le fue dando información de fuente primaria, que es Cristo mismo, que es Dios mismo. Y cuando le empezó a hablar a estas personas que se supone que eran eruditos y conocedores de la ley, recuerden, él fue fariseo. Cuando se encuentran con los líderes espirituales de su nación, él sabe lo que ellos creen, pero ahora él tiene otra información que ellos no creen, o que ellos desconocen.
Así que él tiene argumento, él no se va a quedar callado. Y él les va a probar lo que él sabe por medio del conocimiento que él tiene de lo que el Señor le va a dar. El cambio es radical. Este hombre eventualmente, cuando uno va leyendo las cartas de Hechos, uno va dándose cuenta de algo, que Dios va a ir soltando poco a poco a Israel y van a empezar a entrar los gentiles. Ellos van a estar trayendo ¿verdad? Se van a poder acercar al evangelio, que está pasando alguien por ahí con algo con volumen y me distrajo un poco. Y ahora Dios va a hacer algo y va a acercarse a aquellos que estábamos lejos, que estábamos sin Cristo, sin Dios, sin fe, sin esperanza en el mundo, que estábamos ajenos a los pactos, que estábamos ajenos a lo que Dios estaba haciendo con Israel. Estábamos lejos de estas cosas, pero ahora el Señor se va a acercar a nosotros. Esto va a suceder porque es parte del misterio, de lo que Dios tenía guardado en su corazón, que lo decidió en el pasado eterno, que lo había predestinado hasta que no se podía predicar de algo que no se conocía, pero ahora se va a ir, se va a dar a conocer y Dios va a utilizar a este hombre como el portaestandarte del mensaje de la gracia, del mensaje donde ya no hay la pared intermedia de separación entre judíos y gentiles. Él va a ser el apóstol a los gentiles y él va a traer un mensaje de salvación por la fe sin las obras de la ley. Casi nada. Eso es un cambio mega radical. El que no se dé cuenta que Dios hizo eso y que estamos ahora mismo en esta dispensación de la gracia, le está faltando mucha información para poder compartir con los demás de lo que Dios está haciendo, y es bien importante y relevante que lo hagamos. No es un ejercicio de llevar la contraria, no es un ejercicio de, nosotros nos creemos los mejores que los demás o los más eruditos en la escritura. No, es que se ve. Si uno lo ve en la escritura, lo nota, tiene que seguir el rastro a eso. Yo recuerdo un caballero que iba a la iglesia, don Carmelo, y su hijo Miguel es parte de esta familia, de esta comunidad bíblica de estudio de la escritura que se llama Grace 21. Y recuerdo que conociéndolo al principio cuando llegó a la iglesia, él viene de un trasfondo mayormente pentecostal, pero él estaba estudiando la escritura y él notaba algo, pero no sabía cómo ponerle el dedo exactamente a lo que era. Él veía que había como dos cosas sucediendo. Cuando llegó a la iglesia bíblica de Juana Díaz, que es la iglesia que yo pastoreé, la iglesia que lleva el mensaje de la gracia en la ciudad de Juana Díaz, en Puerto Rico, por más de 50 años, y pueden buscar su página, que tienen página, ¿verdad? La iglesia tenemos página de Facebook. Cuando él llegó un día dijo, yo sabía. Esto es maravilloso cuando uno lo ve, como le brillan los ojos a la gente. Yo sabía que aquí había dos cosas. Había algo con Israel, había algo con la iglesia, cuerpo de Cristo. Hay quien dice, y aprovecho este punto, y dice que la iglesia es la Israel espiritual. La iglesia, cuerpo de Cristo, es la iglesia, cuerpo de Cristo. Israel es Israel. ¿Cómo se escribe Israel? ISR, ¿verdad? No se escribe iglesia, se escribe Israel. No es la Israel espiritual. Y me perdonan aquellos, ¿verdad?, que tienen un punto de vista diferente, pero la iglesia, cuerpo de Cristo, es algo que nadie vio venir, que Dios lo tenía guardado y ahora ha sido revelado. Israel es Israel y Dios tiene unas promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob que se van a cumplir, y unas promesas y un establecimiento de un reino, y promesas también de bendiciones físicas aquí en la tierra, pero nuestra bendición y nuestra mirada es hacia afuera, es celestial, donde está nuestra ciudadanía en los cielos. Amén. Vamos llevando esto poco a poco, dame la oportunidad, porque yo también estoy aprendiendo, pero vamos leyendo la escritura y notemos estas cosas. Así que Saulo más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando, o sea, dejando claro que Jesús era el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Lo mismo le pasó a Jesús. Notan que de inmediato la antipatía que le toman a cualquiera que venía a hablar de Cristo, y esto emana realmente de un sentimiento que es demoníaco, definitivamente diabólico. Aquí no es que lo miren mal y le caiga mal, es que de inmediato, rapidito, es matarlo. Matar a la persona, rápido. Esto es a Jesús, vamos a matarlo.
¿qué vamos a hacer con Pablo? ¿Qué vamos a hacer con los apóstoles cuando ellos estaban ministrando? Meterlos presos y también vamos a liquidarlos. ¿Notan eso? No nos debe sorprender, pero es un cambio bien radical. Dice la Escritura, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Saulo se enteró de esto, de esta maquinación, de esta confabulación. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Estaban pendientes, haciendo vigilia por este hombre. Es un hombre que no tiene armamento, ni soldados, ni nada. Es un hombre que un día era judío, fariseo, que sabía de la ley, sabía de todo de lo de Moisés y todo lo que tenía que ver con ese trasfondo. Pero ahora, al llegar lo nuevo, este fue el mismo que dijo más adelante, mira, todo lo tengo por basura. Es que ya no le servía lo que tenía, le sirvió hasta ese momento. Pero llegado lo nuevo de Cristo y lo que el Señor le reveló, tenía que hacer espacio para lo nuevo. Así que dice, entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Recuerden que leímos eso hace un rato atrás. El pobre hombre bajándolo como si fueran melones o calabazas o algo así. Pero hey, hay que salvar la vida. Hay que salvar la vida porque había una misión bien importante de que el Señor iba a utilizar a este hombre de una manera radical y extraordinaria. Se ve hasta un poco cómico la ilustración, pero realmente él está huyendo por su vida. Es bastante serio. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo, seguro, porque está viviendo de la reputación. Él era súper famoso, ultra famoso. Él era el que levantaba la mano y pedía autorización para perseguir a los creyentes. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Está utilizando a otra persona como testigo y testimonio de un cambio genuino. Amén. El cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y hablaba denodadamente, o sea, con valor, en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. Pero estos procuraban matarle. También, Dios mío, qué ganas le tenían a Saulo, que luego lo conoceremos como el apóstol Pablo. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo, porque la obra del Señor va a seguir. Va a seguir. Y pueden meter preso a la gente del Señor, pero la palabra no está presa. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Así que todavía estaba este ministerio que el Señor le había dado a ellos de poder sanar personas. Pablo también sanaría personas al principio, después ya no podía sanarle ni un malestar estomacal a Timoteo, porque estas cosas iban a pasar. Eso lo menciona en Corintios también, las señales, todo esto. Esto que era para Israel como señal evidente de que Cristo era quien era y los apóstoles fueron enviados por Cristo, esto ni siquiera eso también los convenció nacionalmente. Yo lo tengo que dejar ahí porque vamos a entrar, necesito brincar a otras partes de este libro de Hechos para entender todo este cambio hasta que lleguemos a la doctrina que Pablo va a predicar. Pero ya estamos viendo lo que sucedió. Un momento épico, histórico, relevante e importante para la fe cristiana, que Dios está en el asunto y nosotros no debemos ignorarlo. Yo te pido respetuosa y amorosamente que si te gusta estudiar los 4 evangelios, por favor muévete de ahí también. Ahí hay gran enseñanza, ahí está la vida de Jesús ministrando en la tierra, pero hay más todavía. El Señor siguió hablando. Sí, cogió a este hombre, lo tomó, un perseguidor, y lo convirtió en su apóstol para un mensaje muy particular para esta dispensación de la gracia.
Te voy a dejar con un poquito de este panorama para que lo disfrutes. Y gracias siempre por tu apoyo, por tus oraciones, por aquellos que han podido y pueden enviar algún apoyo económico a este servidor y a este ministerio y a este trabajo que llevamos a cabo. Gracias de todo corazón. Será hasta la próxima. Que el Señor te bendiga mucho.